Bien, he titulado esta conferencia La más grande invitación. Y esta es una invitación que ha sido enviada a la humanidad desde que los grandes eventos en torno a la vida de Jesús acontecieron. En Juan 2:19, Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, el templo obviamente era un prototipo, y sirvió como prototipo de casi todo lo que Jesús representaba. Y en un sentido, nosotros también podemos llegar a ser parte de un templo espiritual que Dios está preparando. Y Él dice: el que venciere lo haré un pilar en mi casa, en mi templo. Así que hay un templo espiritual que se está preparando. Pero aquí Jesús está hablando de un templo, diciendo: este templo, y en 3 días lo levantaré. Bueno, el templo era bastante magnífico. Aquí vemos una réplica de él que fue construido en miniatura, y encontrarán esta réplica en Jerusalén. Y los judíos le respondieron en Juan 2:20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Pero el versículo 21 nos dice de lo que se trataba. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que Jesús estaba prediciendo que él iba a morir y que en 3 días él resucitaría de los muertos. Ahora, los judíos utilizaban una forma de cómputo inclusivo, de modo que si murió antes de la puesta del sol el viernes, ese fue el primer día, el sábado reposó en la tumba, y el primer día de la semana él resucitó, y cualquier porción de un día se consideraba un día completo, de modo que esos fueron 3 días. Y él habló de su resurrección. Ahora, si va a Jerusalén, encontrará este sepulcro en un jardín donde algunos aseguran que es donde Jesús descansó, y parece ser muy probable que ese sea el lugar correcto. Y aquí hay un surco, una arboleda, y esta arboleda debió haber habido una piedra gigante, una piedra plana gigante que pudo haber sido rodada para retirarla, y eso es más o menos lo que parecía. Es un lugar interesante, lo descubrieron mientras hacían unas excavaciones, y cuando se encontraron con esto, se sorprendieron, porque todo encaja tan bellamente en su lugar. En una de las primeras conferencias hablamos de donde Jesús caminó, y vimos algunos datos interesantes en relación a este mismo lugar. El versículo 22 dice en Juan 2, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan 2, 22. Ahora, ¿a qué escrituras se estaban refiriendo? Obviamente, las únicas escrituras que tenían entonces eran el Antiguo Testamento. Y por lo que se refiere al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, donde hay una maravillosa historia sobre el Mesías y sobre la forma en que sufriría y moriría, y el hecho de que sería crucificado entre criminales. Y tenían que ser textos como estos a los cuales ellos pensaron. Juan 2, 22. Primera de Corintios 15, 14, 17 y 18, esos versículos, toma esta resurrección y nos dice cuál es su importancia. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todas las otras grandes religiones del mundo veneran ante los sepulcros de sus fundadores. Pero no es así con el cristianismo. El sepulcro de Cristo está vacío. Y así dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque solo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo pueden ser perdonados mis pecados. Y esto es algo que el mundo debe comprender. Porque existe este movimiento hoy para que todas las religiones se unan como si estuvieran en el mismo nivel una con otra. Pero si quita esta frase, entonces la salvación ya no tiene sentido. Entonces ellos también, los que se durmieron en Cristo, perecieron.
Así que, en otras palabras, aquellos que murieron en Cristo están esperando la resurrección, la cual es garantizada por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él fue los primeros frutos de esa resurrección. ¿Cómo puede ser Él los primeros frutos si la Biblia dice que otros fueron resucitados por Cristo mismo? Y el libro de Judas implica que Moisés fue resucitado. La verdad es que hay personas en el cielo que nunca murieron, como Elías o como Enoc, y que de ellos, si Cristo es los primeros frutos, había la ofrenda mecida y Cristo, los primeros frutos, resucitó junto con los que salieron de los sepulcros que fueron abiertos y un número de personas fueron resucitadas de entre los muertos en la resurrección de Cristo. ¿Qué hay de todos ellos? Cristo es el garante. En otras palabras, aun si personas fueron trasladadas antes de la muerte de Cristo, fue bajo la presciencia, la garantía de que Cristo moriría y sería resucitado de entre los muertos y vencería al pecado. Por lo que su salvación dependía, al igual que la nuestra, de la muerte y resurrección de Cristo. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿ve la presencia? Dios sabía que iba a tener éxito. ¿Podría haber fallado? Sí, pudo haber fallado. Él era completamente humano y completamente divino. Pero Él nunca utilizó su divinidad ni una vez para protegerse a sí mismo. Ni una vez. Y así que en su forma humana, en su humanidad, Él podría haber fallado, pero Él venció donde Adán falló. Así que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, resucitó, sueltos los dolores de la muerte, de modo que solo en Cristo hay salvación, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 23, 24, 32. ¿Podemos ser nosotros hoy en día testigos de la resurrección de Cristo, sí o no? Sí podemos. Sí podemos, porque solo en Cristo uno encuentra el tipo de transformación que vemos en personas que lo han aceptado y que lo han seguido en todos sus caminos. Sin Él es imposible, por lo que Cristo debe estar vivo. Y si usted elige caminar con Él y tener una experiencia con Él, entonces sabrá que Él no se está pudriendo en algún sepulcro, sino que Él es el que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, después de la resurrección, Jesús da la comisión. Id y doctrinad, enseñad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La plena Trinidad, la plena potencia de la Trinidad. Enseñándoles que guarden, ¿qué dice? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. ¡Qué tremenda comisión! Y esa comisión abarca todo. No se puede dejar una parte aquí y una parte allá. Se debe enseñar todo. Por lo tanto, una relación que culmina en el bautismo es basada en la verdad, se basa en la palabra, porque lo que Cristo les enseñó, ya sea a través de los profetas o personalmente, es la palabra de Dios. Y no podemos tomar porciones de ella, la tenemos que tomar toda. Guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Habló Cristo a través de los profetas en el pasado, sí o no? Claro que sí. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Así que todo, desde el principio, viene de Cristo. El bautismo es mencionado 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Le parece que eso era importante en esos entonces?
Yo lo creo. No es solo una cosa fugaz. Se menciona 80 veces. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, hablando acerca de Juan el Bautista, junto a Salín, que es otro nombre para Jerusalén, porque había allí muchas aguas. Entonces, para bautizar se necesita un poco de agua o una buena cantidad de agua. Se necesita una buena cantidad de agua. Juan 3:23. Por lo tanto, ¿qué significa ser bautizado? La palabra griega es baptizo, que significa bañar, sumergir o hundir bajo el agua. Y debe haber un significado específico también, porque Dios no hace nada al azar. Todo lo que Dios hace y dice tiene un sentido, tiene un profundo significado espiritual. Dios no es un Dios que dice así es y ya. Así que bautizar significa sumergir bajo el agua, y este es el río Jordán, y aquí es donde Juan el Bautista bautizó porque había mucha agua allí. Mateo 3, 5, 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ¿qué es el pecado? Hemos aprendido acerca de esto. ¿Qué era eso? La transgresión de la ley. Así que la gente que no vivía en armonía con Dios, venían aquí, confesaban sus pecados, y el bautismo era un símbolo del lavamiento del pecado. Y venían y razonaban, y Juan el Bautista hablaba palabras indecisas o palabras claras y cortantes. Palabras claras y cortantes. Y luego eventualmente Jesús mismo vino a Juan el Bautista, y Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Y le dijo a Jesús, yo no te voy a bautizar, tú debes bautizarme a mí, yo no soy digno de desatar o atar la correa de tus zapatos. Y Jesús dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Ahora tenemos una pregunta aquí. Si el bautismo es un símbolo de lavar los pecados, por lo menos es uno de los símbolos, ¿era necesario que Jesús se bautizara? ¿Cometió él algún pecado? No. Él dice, el diablo viene y tiene ¿cuánto de mí? Nada, nada, ni un pecado. Jesús fue el Hijo de Dios totalmente sin pecado y mancha. ¿Por qué era entonces necesario que se cumpliera toda justicia y que Jesús también se sometiera a la ceremonia del bautismo? Porque Jesús no es solo nuestro Salvador, no es solo nuestro Dios, Él es también nuestro ejemplo. Así que Jesús pone el ejemplo, y se dice en la Biblia que si usted sigue a Cristo debería caminar así como Él caminó. Así que estudiar la vida de Cristo es estudiar el caminar cristiano, y Cristo fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, Mateo 3:15, subió luego del agua. ¿Qué es lo que nos dice eso de la manera en que fue bautizado? Debió haber estado sumergido en el agua. Eso es lo que dice. Así que Jesús estaba sumergido en el agua. En ese momento el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Así que el Espíritu de Dios descendió no siendo una paloma, pero sino como una paloma. Ahora, ¿cómo desciende una paloma? Suavemente, suavemente. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, o que yo amo, como dice la Nueva Versión Internacional en inglés, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. Cuando alguien es bautizado, ese mismo privilegio le pertenece. Cuando se sumerge,
lo mismo le ocurre. El Espíritu Santo desciende como una paloma. Y Dios dice, este es mi hijo o hija amada, en la cual tengo contentamiento. De manera que la paloma no necesariamente significa literalmente a una paloma, pero los atributos de una paloma son lo que encontraremos en la función del Espíritu Santo. Eso es algo que vale la pena estudiar. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Ahora, la palabra poder allí implica los medios, el mecanismo, los instrumentos, por así decir, para decirlo simple y sin rodeos, para hacer todo lo que Él iba a hacer. Porque Él, siendo completamente humano y sin embargo completamente divino, no iba a utilizar su divinidad para su propio beneficio. Y en todas las cosas Él fue tentado al igual que nosotros, por lo que Él recurrió al mismo poder al cual nosotros podemos recurrir, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con Él. Hechos 10:38. De manera que el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, Él salió haciendo el bien y predicando el Evangelio de la salvación en Él por los siguientes 3 años y medio. Ahora, los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó a más discípulos que Juan. De manera que Juan el Bautista no era el único que estaba bautizando. Y de hecho dice, Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pero los discípulos bautizaron a la gente según lo que Juan hacía. Ahora, nos planteamos otra vez la pregunta, ¿por qué es que Jesús no bautizó? Porque Él es el que está tipificado en el bautismo. Él es puesto como un ejemplo, pero sus discípulos fueron los que bautizaron después. Juan 4, 1, 2. Ahora, otra cosa que es interesante sobre el bautismo y el tipo de preguntas que se plantean alrededor del bautismo, porque hoy en día se cree que todo lo que tiene uno que hacer es simplemente decir, aquí estoy listo, y uno viene bautizado y básicamente Cristo pagó por todo y podemos vivir como antes. Pero Jesús colocó a la gente bajo la gracia y luego los llamó a la obediencia. ¿Recuerdan eso? Lo mencionamos anteriormente. El caso clásico fue María Magdalena. Tampoco yo te condeno, siendo puesta bajo la gracia. Vete y no peques más, siendo colocada nuevamente en obediencia hacia la ley. Ahora, en este caso en particular había este alto funcionario. Él era el tesorero de una reina, era un eunuco, era probablemente un hombre negro, probablemente, y él viajaba por el desierto, había ido a Jerusalén, por lo que él era judío, era un judío devoto, y él estaba leyendo la Biblia cuando Felipe fue enviado a él. Hechos 8, 26, 28. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Así Dios habla, hazlo. Y aquí un etíope eunuco de gran autoridad, en virtud de Candace, reina de los etíopes, que tenía el cargo de todos sus tesoros. De manera que él era el ministro de finanzas. Eso es lo que él era. Pero él era un judío, porque él había venido a Jerusalén para adorar. Era la Pascua. Y había venido a adorar en ese día en particular. Estaba él, por lo tanto, familiarizado con los derechos y las leyes y los juicios del sistema judío. ¿Sí o no? Sí. Y era un judío devoto que había venido para adorar. De manera que conocía todo sobre el Antiguo Testamento. ¿Creen que conocía los 10 mandamientos? Por supuesto. Conocía los 10 mandamientos y vino para adorar. Y se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, Hechos 8, 26, 28.
Y así Felipe llega hasta él, es invitado a subir al carro y se sienta con él y habla con él y le dice, ¿qué lees? Y él dice, estoy leyendo el profeta Isaías. Y él le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él lee un pasaje de la Escritura que habla sobre el Cordero que fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y Felipe le preguntó, ¿sabe de lo que se trata? Y curiosamente el eunuco dice, ¿cómo puedo al menos que alguien me lo explique? Es fascinante. Dios opera así. Trabaja a través de las personas e informa a las personas de la verdad por medio de su pueblo. Y aquí estaba un devoto judío que estaba estudiando el libro de Isaías y estaba buscando para encontrar una respuesta, y Felipe estuvo allí para darle esa respuesta. Felipe corrió enseguida a él y lo escuchó leer el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Diferentes traducciones dicen, si nadie me lo explica, nueva versión internacional, por ejemplo, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y así Felipe se lo explicó. ¿Qué era lo que le faltaba a este judío? Tenía la ley, tenía la Torá, sabía lo que era ser obediente y seguir los preceptos de Dios, pero ¿qué era lo que él no sabía? No sabía quién era el Mesías. Y así que Jesús fue presentado a él por Felipe. Y cuando se dio cuenta de eso, cuando se dio cuenta que este cordero era el que había sido sacrificado, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es allí cuando él le dijo a Felipe. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Él conocía la ley, conocía la Torá, y ahora había encontrado el tesoro del cielo. Encontró a Jesucristo, el Salvador. Y es por eso que él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, toda esta sección en el libro de los Hechos está escrita en una estructura de quiasmo, lo que significa pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahora, si usted tiene alguna de las traducciones modernas de la Biblia, le será difícil encontrar este versículo, porque su Biblia tendrá el versículo 36 y el versículo 38, pero dejará fuera el versículo 37. Compruébelo esta noche si lo quiere. Hechos 8, versículo 37. Y Felipe dijo, la pregunta fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Respuesta muy importante. De manera que, ¿cuál era el prerequisito para el bautismo? Creer con todo tu corazón. ¿Por qué cree que algunas traducciones modernas prefieren dejar afuera ese versículo? Y también dicen en el margen que no estaba en el texto original, pero la estructura del quiasmo, que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sería destruida si se dejara ese texto afuera. De manera que ese texto, tal como está en la Reina Valera o en algunas buenas traducciones, debería estar allí. Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que era un judío. Jesús dijo, enseñándoles que, ¿lo recuerdan? Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy
tenemos a gente que no conoce nada sobre los requisitos de Dios y aceptan a Jesús como su Salvador y piensan que pueden seguir como antes sin entrar en armonía con los preceptos de Dios. Así que los judíos tenían la ley y no tenían al Mesías. Hoy queremos al Mesías y no queremos a la ley. Es bastante confuso. En realidad, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, eso es lo que la Biblia dice, ser el grupo que representa todo el Evangelio. ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué nos encontramos en la transgresión? ¿Significa eso que nos quedamos en la transgresión? Por supuesto que no. Así que es muy importante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto era lo que él le faltaba. Él no conocía al Mesías. Y cuando él aceptó al Mesías como su Salvador personal, fue bautizado. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 36, 38. Así que en todos los ejemplos que tenemos, vemos que la Biblia habla de un bautismo y que es un bautismo de inmersión. Ahora, si nosotros vamos a la iglesia primitiva, veremos que en la iglesia primitiva también se bautizaba por inmersión. Aquí hay una cruz bizantina y una antigua iglesia bizantina y esta está en ruinas, por supuesto, y si camina a través de estas ruinas, hay una antigua pila bautismal donde se bautizaba a estas personas. De más cerca se puede ver que allí uno bautizaba por las escaleras, uno bajaba ahí y allí era donde ellos bautizaban. Así que la iglesia primitiva, después de Cristo, bautizaba por inmersión. Esta aquí es una pila bautismal interesante. Esta es también una iglesia bizantina y esta fue construida allí donde vivían los esenes. Y estas iglesias primitivas, todas tenían fuentes bautismales con escalones que conducían hacia abajo. Esto es en el desierto, donde no hay mucha agua, por lo que tenía una pila bautismal más pequeña, pero el bautismo por inmersión es ciertamente posible también aquí, en una fuente como esta. Si usted visita las iglesias antiguas, también nos revelan el método que se utilizaba en los tiempos anteriores. Esta es una iglesia del siglo I en Filipia. Esta era la pila bautismal donde las personas eran bautizadas. Y si se pregunta de dónde se originó el bautismo por aspersión o por infusión, vertiendo el agua sobre la frente de un infante, bien, entonces tienen que ir a Roma para descubrirlo, debido a que es de allí de donde se origina. Y aún si va a algunas de las iglesias más antiguas de Roma, todavía encontrará grandes pilas bautismales. Y aquí en Capodicea, en Turquía, la ciudad oculta de algunos cristianos en la Edad Media, allí también encuentran el bautismo por inmersión. Y tenían estas pilas bautismales profundas, donde uno bajaba por las escaleras y venía bautizado por inmersión. Algunos de los relieves y algunas de las pinturas que tenemos de ese periodo temprano, si vamos a Rusia, por ejemplo, aquí tenemos el bautismo del rey ruso Vladimir el Grande, una pintura de eso, por la iglesia primitiva bizantina. Hoy la iglesia ortodoxa es un vestigio de eso. También vemos su bautismo por inmersión. Y aquí hay un relieve temprano donde Cristo está siendo bautizado en un fresco de África. Y allí lo tienen también de pie bajo el agua. Y el agua llega hasta su cintura. Así que, ¿de dónde sale este bautismo infantil? Si la Biblia habla sobre el bautismo por inmersión. Y si la Biblia dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Puede un niño creer con todo su corazón? ¿Puede un infante tomar una decisión, sí o no? ¿Quién toma la decisión por el niño? Los padres hacen la decisión por el niño. Y el niño, que no puede tomar una decisión aún, que no tiene la capacidad de comprender, viene cubierto
por los padres. El Nuevo Testamento dice, Pablo dice, que si usted tiene un matrimonio y cuando solo una de las personas en este matrimonio está en Cristo, entonces el marido es santificado por la fe de la esposa, o la esposa es santificada por el esposo, y demás que dice, vuestros hijos serían inmundos. 1 Corintios 7:14, texto fascinante. En otras palabras, cuando vemos a los bebés y a los niños pequeños, la responsabilidad de su conducción y su crecimiento y de su capacidad final para tomar una decisión por sí mismos, esta responsabilidad cae sobre los padres. Y Jesús, ¿qué hizo Él con los pequeños? Los bendijo. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y Él los bendijo. Y reprendió a los discípulos cuando trataron de impedir que los niños vinieran a Él. Pero este bautismo infantil no es bíblico. Viene de un rito antiguo, viene de Babilonia. Porque los niños eran dedicados por medio de ese sistema en la antigüedad. Incluso tomaban niños en algunos ritos y sumergían a todo el niño, pero a la mayoría solo le hacían una infusión o lo aspergían. En el sexto siglo después de Cristo tenemos la introducción del bautismo infantil. Ahora, el dios Jano, que era el de la doble cabeza, el que mira adelante y hacia atrás, tenemos lo mismo en el águila de las dos cabezas, que es de donde viene, nació 2 veces. El agua bendita era usada para los bautismos y se creaba tomando una antorcha del altar y sumergiéndola en el agua, que después se convertía en agua bendita. Y hoy es el mismo tipo de cosas. Toman a una vela en algunos ritos desde el altar y la sumergen en el agua y simboliza el dios Sol sumergiéndose en las aguas de la matriz para renacer como Horus, el Salvador. Así es que es de allí de donde proviene este ritual y de donde proviene el agua bendita. La siguiente maldición fue pronunciada sobre los desertores de la Iglesia Católica. Que el Hijo, que sufrió por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que sufrió por nosotros en el bautismo, lo maldiga. Sea maldito aquel que dice que los adultos deben de ser bautizados. Ese es el libro History of Romanism, la historia del romanismo, página 510. Así que Roma introdujo el bautismo infantil para entrar en armonía con los antiguos ritos paganos. Ahora, a propósito, puede ver en realidad de dónde esto origina, porque en el rito pagano, el Espíritu Santo y Horus, el dios Horus, son una misma entidad. Y uno, la paloma, era el símbolo del aspecto femenino de la deidad, de modo que si considera el culto luciferiano, entonces Lucifer es a la vez hombre y mujer, y la paloma, y también es considerado como el Espíritu Santo. Eso lo leemos en los libros de Alice A. Bailey, y lo que es interesante aquí es que dice, porque todos son uno, que el Espíritu Santo que sufrió por nosotros en el bautismo, que lo maldiga. ¿Sufrió el Espíritu Santo en el bautismo de la Biblia, sí o no? No. El Espíritu Santo descendió suavemente como paloma sobre Jesús. ¿Quién era el que iba a sufrir y morir? Jesús iba a sufrir y morir. Y ciertamente el bautismo que tuvo lugar no refleja este bautismo, pero refleja el sumergimiento y la muerte del Dios Sol, pero no de Jesucristo. Así que la maldición del catolicismo romano, con la que uno está maldito si usted representa el bautismo de adultos, nos dice de dónde viene. El cardenal James Gibbons, La fe de nuestros padres, respondió a esta pregunta. Por varios siglos, después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido por inmersión. De manera que Roma lo admite, que la inmersión total
era la forma en que el bautismo tomaba lugar. Pero desde el siglo XII, la práctica del bautismo por infusión, eso es derramar el agua sobre la frente, ha prevalecido en la Iglesia Católica, ya que esta manera es llevada a cabo con menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. ¿Tiene eso sentido? Esto no tiene sentido para nada. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Así que este nacer de nuevo representa una muerte y una resurrección. Y el bautismo representa esa muerte y esa resurrección, la que nosotros experimentamos en Cristo. No fue sino hasta el concilio de Ravenna, en el 1311 después de Cristo, que el rociar y el derramar agua fueron oficialmente aceptados como teniendo una validez al igual de la inmersión en el rito del bautismo. Así que los ritos paganos fueron introducidos suavemente, y hoy en día allí están arraigados, y si no los sigue, entonces usted está bajo maldición. Así que, como con todas las doctrinas extrañas que tenemos en el mundo cristiano de hoy, tenemos que ir a Roma para encontrarlas. Este sistema en que la Iglesia y el Estado trabajan en conjunto para lograr una forma unitaria de religión, que será la adoración última del ángel con la antorcha, el caído, Lucifer. Bien, Roma es muy impresionante, muy espectacular. Esta es la estatua de Moisés, que fue esculpida por Miguel Ángel, y tiene un pequeño corte en la rodilla, y nos dicen que Miguel Ángel miró a la estatua y dijo que era perfecta. Y luego le arrojó el cincel y le dijo, ¡levántate! Y por supuesto no se levantó, solo recibió un pequeño corte en la rodilla. Eso es la historia. ¿Será verdad o no? No sé. El gran Pontífice Máximo, el gran constructor de puentes para tomar el lugar de Jesucristo, el que es el puente entre el cielo y la tierra, ciertamente no es él, el Pontífice Máximo, sino es Jesucristo. Así que con todos esos sistemas, nosotros encontramos que Roma es quien está detrás de todo. Y es la que está recibiendo los elogios y la adoración hoy. Se afirma que el bautismo infantil trae al niño a la familia de Dios. Y luego ellos afirman que este es el nuevo pacto que cubre a toda la familia. El bautismo es una consecuencia de la aceptación de Jesucristo como su Salvador personal, de haber aprendido todos los preceptos de Cristo, de haberlos aceptados y de estar conscientes de que somos pecadores viviendo en transgresión a la ley de Dios, y que nuestra única esperanza es que esta mancha sea lavada en la sangre del Cordero, y luego de caminar en armonía con Cristo en su poder por medio de Él. De eso es lo que se trata. Y los niños simplemente no pueden hacer eso. He aquí una fuente infantil que encontrarán en el Vaticano. No hay espacio para inmersión allí. La Biblia dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos tenemos allá en el mundo? Muchos diferentes ritos de bautismo. Algunos bautizan por inmersión. Por ejemplo, los bautistas, bautizan por inmersión. Otros practican el bautismo infantil rociando. Otros practican el bautismo infantil por infusión. Otros no practican el bautismo con agua, pero afirman solo un bautismo espiritual. Algunos practican el bautismo por inmersión sumergiéndose una vez. Otros practican el bautismo por inmersión sumergiéndose 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos practican el bautismo por inmersión 7 veces. ¿Cuál de esos está en lo correcto?
La Biblia dice, hay un Señor, una fe, un bautismo. Seguro, tendría que ser muy simple resolver el problema. Uno tiene que ir a la fuente de referencia. ¿No es eso correcto? ¿Y cuál es la fuente de referencia? La Biblia. Entonces, ¿por qué la gente no toma la norma de la Biblia, sigue los dictados de la Biblia, y entonces alcanzaremos tener un solo bautismo? ¿Correcto? ¿Cuántas veces dice que Jesús fue sumergido bajo el agua? Una vez. ¿Dice en algún lado que el eunuco se sumergió un par de veces? ¿Sí o no? No. Así que debería ser posible tener solo un rito. De hecho, cualquier doctrina en la Biblia tendría que ser discernida siguiendo el mismo método. Si una iglesia dice que esta es la manera y otra dice que esta es la manera y otra dice no, esa es así la manera, y las iglesias se están dividiendo todo el tiempo sobre esos asuntos, seguramente que deberíamos de poder ir a la palabra de Dios y decir, bueno, eso es lo que la palabra dice, hagámoslo de esa manera. Y si puede encontrar una iglesia que dice, esto es lo que la palabra dice, hagámoslo en cada uno de los aspectos, bueno, entonces tendrá un Señor, una fe, un bautismo. Pero desafortunadamente no vivimos en un mundo así. Entonces echemos un vistazo al simbolismo del bautismo para que podamos ver lo que realmente implica. Primera de Pedro 3:21. Y esta agua simboliza el bautismo. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así que cuando usted es bautizado, ¿qué está usted conmemorando? La resurrección de Cristo. Ahora, el mundo cristiano dice, recuerda la resurrección de Cristo haciendo ¿qué? ¿Observando qué? Observando el domingo. ¿Eso no es bíblico? Eso no es bíblico. Usted conmemora la resurrección de Jesucristo mediante la participación en el bautismo. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice algo interesante. Nos dice, uno es bautizado, resucita y es bautizado en Cristo. Instituyó Jesús también un mini bautismo para recordarnos de este evento. Sí, Él introdujo el lavado de los pies. Y Él dijo, haced esto todas las veces que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí. Haced lo que os dijo. Bienaventurados seréis si las hiciereis, estas cosas. El lavado de los pies es un mini bautismo que nos recuerda del lavado del bautismo, del renacimiento que tuvimos. En un sentido, usted va por la vida y recoge un poco de polvo por aquí y un poco de polvo por allá, y en el solemne rito de la comunión, cuando usted participa en el cuerpo y en la sangre de Cristo, entonces el lavado de pies forma parte de ello. Y la Biblia dice claramente que tenemos que hacer esto. Bendito, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muy pocos lo hacen ahora ya. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Estará el hombre en la cruz? El ladrón. ¿Estará él en el cielo un día, sí o no? Sí. ¿Fue el bautizado? No. Entonces, ¿cómo puede este texto ser verdad? Ven, si tú no tienes una oportunidad de hacerlo, Dios juzgará la intención del corazón. Y al que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero debemos de tomar todas esas cosas en cuenta. De cierto te digo que el que no naciere de agua, si tiene la capacidad y sabe, debe nacer de agua y del Espíritu. Sin el Espíritu no tiene sentido. No puede entrar en el reino de Dios. Eso es algo muy serio. Juan 3:5.
Por lo tanto, si leemos sobre lo que ocurrió en la iglesia temprana, cuando esas conversiones comenzaron a tomar lugar, ellos se quedaron conmovidos profundamente por las palabras de los discípulos después de que habían crucificado a Cristo, y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué significa eso? Dar la vuelta. Uno iba en esa dirección y ahora va hacia la dirección opuesta. Uno se encontraba en el pecado y la transgresión y ahora da la vuelta hacia el otro lado. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, 37, 38. En otras palabras, la cuestión en juego es que Jesús era el Mesías al que habían crucificado. Ellos quebrantaron la ley crucificando a Cristo porque dice, no matarás, no asesinarás, y ellos lo hicieron. De manera que tuvieron que arrepentirse, tuvieron que aceptar a Jesucristo como a su Salvador personal y tuvieron que ser bautizados. Hechos 2, 38, 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, algunos alegan que este texto dice, está bien bautizar a los niños pequeños. ¿No es eso lo que dice? Dice que cuando uno acepta a Cristo, entonces uno será bendecido, de acuerdo al Antiguo Testamento, por miles de generaciones. Dios actúa según la decisión de uno, y uno le da a Dios el derecho de interceder en su propia vida y de protegerlo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, de manera que cuando uno es bautizado, es dotado con un don especial. Antes de eso, uno puede recibir impresiones por parte del Espíritu Santo, uno puede ser conducido por el Espíritu Santo, pero ahora, en su bautismo, uno recibe el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, porque los hijos están cubiertos por la decisión y la fe de uno. Y para todos los que están lejos, todas las personas, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que va para todos los tiempos. Primera de Samuel 15:22 dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que si Dios dice esto, y si Dios dice que uno tendría que arrepentirse y ser bautizado, entonces eso es lo correcto de hacer.